Entonces, habiendo mencionado algunas de las cuentas contables, lo que tenemos que interpretar ahora es, a nivel más general, qué forma parte del activo y qué forma parte del pasivo, del patrimonio neto, de las ganancias y las pérdidas. Lo primero que vamos a definir es que el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. El activo corriente es el activo de una empresa que puede hacerse líquido, o sea, convertirse en dinero en efectivo en menos de un año. Bien. ¿Qué rubros forman parte del activo corriente? Sería como los títulos donde vamos a ir agrupando a cada una de las cuentas contables. El activo corriente está formado por caja y bancos, por créditos, por bienes de cambio. Y el activo no corriente es aquellos que yo les llamo los activos duros, los que son más difíciles de vender o de convertir en dinero y llevan por eso un plazo, se consideran que son activos no corrientes cuando convertirlo en líquido, convertirlo en dinero, implica a lo mejor un plazo mayor al de un año. En el activo no corriente entonces vamos a encontrar los bienes de uso y las inversiones a largo plazo. Entonces, hablamos de activo que son los bienes y derechos. Vamos al activo corriente, el primer rubro que dijimos, caja y banco. Caja y banco se define como el dinero en efectivo existente en caja y en bancos del país y del exterior. Dentro de caja y bancos, las cuentas que vamos a tener son recaudaciones a depositar, valores a depositar, valores al cobro, banco XX, cuenta corriente, banco XX, caja de ahorro. Entonces, dentro de este PowerPoint yo les fui poniendo cada una de las cuentas que mayormente vamos a usar por cada uno de los rubros, lo fui definiendo y en este caso les hago la siguiente aclaración. Si una empresa opera con varios bancos y por cada banco tiene cuentas corrientes y caja de ahorro, pues tendré que tener una cuenta contable para cada banco y para cada banco en cuenta corriente y para cada banco en caja de ahorro. Ejemplo, una empresa opera con la cuenta corriente del Banco Macro y también opera con una caja de ahorro en Nuevo Banco de Santa Fe. Pues tendré que tener la cuenta contable Banco Macro cuenta corriente y la cuenta Banco Santa Fe caja de ahorro. Si dentro del Banco Macro, además de la cuenta corriente, tengo la caja de ahorro, también aparecerá la cuenta Banco Macro caja de ahorro. Bien, recaudaciones a depositar lo vamos a definir como el dinero en efectivo existente en caja, ¿sí? Es el efectivo que tengo en el cajoncito dentro de la empresa. Valores a depositar son los cheques recibidos de terceros a fecha, o sea, son los cheques que ya puedo depositar, ¿bien? Valores al cobro son los cheques recibidos de terceros de pago diferido, es decir, yo separo, si les digo que se recibe un cheque que es para dentro de 60 días, pues no lo puedo considerar como un valor a depositar, sino que lo tendré que considerar como un valor al cobro. Bueno, el siguiente rubro es el rubro créditos. Los créditos son los derechos que el ente posee frente a terceros. Dentro del rubro crédito tenemos deudores por ventas, deudores varios, documentos a cobrar, deudores morosos, deudores en gestión judicial y la cuenta de IVA crédito fiscal. Bueno, la cuenta de deudores por venta representa los saldos a cobrar a clientes por venta de mercaderías en cuenta corriente. Deudores varios son los saldos a cobrar a clientes por otras ventas, o sea, todo lo que no sean mercaderías. Por ejemplo, les vendí una computadora y me la quedo debiendo, tendré que ponerlo en deudores varios. No refiere a la venta de la mercadería específica de la actividad que realiza la empresa. Documentos a cobrar son los pagarés emitidos por terceros a favor de la empresa, o sea, es cuando tengo un pagaré dentro digamos, de los pagos, los clientes nos pueden firmar un pagaré. No es lo más usual en la actividad, hoy en día, en la actualidad, pero si llega a darse la circunstancia, la cuenta que lo representa es documentos a cobrar. Deudores morosos son los clientes por venta en cuenta corriente con atraso o mora en el vencimiento de la fecha establecida para el pago. Deudores en gestión judicial es cuando a esos morosos ya los mandamos a hacerle alguna gestión con un estudio jurídico para forzar a que se dé el pago. Y la cuenta IVA de crédito fiscal representa el IVA a favor de la empresa originado por las compras del mes.
Cuando las empresas reciben todas las facturas de las compras, si se trata de una empresa responsable en inscripto en IVA, el IVA de las compras lo tengo que registrar en esta cuenta contable. Bueno, el otro rubro que tenemos dentro del activo corriente son los bienes de cambio. Dentro de los bienes de cambio nosotros vamos a dar más que nada la cuenta mercaderías, pero también dentro de bienes de cambio podemos tener la cuenta anticipo a proveedores. Bien, mercaderías son todos los bienes que están destinados a la actividad principal que desarrolla la empresa, o sea, son los bienes que tengo para vender, es a lo que la empresa se dedica y de estas mercaderías se lleva siempre un inventario. Y el anticipo a proveedores es el derecho a exigir la entrega de las mercaderías al proveedor por el adelanto del pago. Bien, entonces cuando yo hago un anticipo a proveedor, si bien cuando hablamos de proveedores hablamos de a quienes se les debe dinero, acá ocurre lo contrario. Cuando yo le anticipo la plata al proveedor, tengo un activo. ¿Por qué? Porque tengo un derecho, ¿bien? Entonces, si tengo el derecho, lo voy a ubicar dentro del activo, dentro de bienes de cambio, porque ese proveedor es el que me está debiendo las mercaderías a mí. Ahora pasamos al activo no corriente. Dentro del activo no corriente dijimos que vamos a desarrollar mayormente las cuentas de bienes de uso y las de inversiones a largo plazo. Dentro de bienes de uso, los bienes de uso tenemos que tener esta particularidad. Los bienes de uso sufren depreciaciones o pérdida de valor económico por el transcurso del tiempo o por el desgaste sufrido. Esto nos va a llevar a que luego nosotros vamos a aprender lo que son las amortizaciones de los bienes de uso. Los bienes de uso nosotros los podemos encuadrar en las siguientes cuentas: muebles y útiles, instalaciones, rodados, maquinarias e inmuebles. Generalmente estas cuentas, ya el mismo nombre de la cuenta denota a su significado, y entonces podemos definirlo como los muebles y útiles a aquellos que no están adheridos físicamente a las instalaciones de la empresa, que se utilizan para el desempeño de la actividad de la empresa, pero no están destinados a su venta. Las instalaciones, la diferencia que tienen con los muebles y útiles es que están adheridos físicamente a la estructura de la empresa. Son las estanterías, algún equipo de suministro de energía eléctrica, un puente grúa, por ejemplo, dentro de una fábrica. Bueno, después pasando los rodados, son todos los vehículos de propiedad de la empresa. Y acá hago una particularidad que vale para todos los bienes de uso. No es lo mismo el auto que tiene el dueño de la empresa para su uso particular, que eso no forma parte de la empresa, que los rodados que están inscriptos en nombre de la sociedad, ¿sí? No debemos considerar los bienes que son de cada uno de los socios, sino siempre tener en cuenta los bienes que están a nombre de la empresa. Las maquinarias son los equipos para la elaboración de los productos, ¿bien? Y los inmuebles está conformado por el edificio más el terreno de propiedad de la empresa. Todos estos bienes de uso que les mencioné son susceptibles de sufrir amortizaciones. Bien, las amortizaciones es una cuenta contable que la vamos a ver más adelante y les voy a enseñar cómo calcularla. Cada uno de estos entonces sufre esas depreciaciones, los vamos a tener que amortizar, y la salvedad que les quiero hacer es en cuanto a los inmuebles. Que los inmuebles, la parte que se amortiza es solo la parte del edificio. El terreno, como un terreno no pierde valor con el transcurso del tiempo, el valor del terreno no se va a amortizar. Bueno, hasta acá hemos desarrollado cuáles son entonces los componentes del activo, separando en activo corriente y activo no corriente, y dentro del activo corriente los rubros que vamos a desarrollar son caja y bancos, créditos, bienes de cambio. Y en activo no corriente, los bienes de uso. Las inversiones a largo plazo, si bien no las expliqué, ahí podemos tener, por ejemplo, si tengo una renta ganada por un local, la empresa no se dedica a, no es una inmobiliaria, se dedica, por ejemplo, a la venta de artículos de oficina, pero además dueña de un localcito que lo pone en alquiler y esa renta, esa ganancia que le ingresa por el alquiler, iría dentro de las inversiones a largo plazo. Bien,
nosotros la materia es muy larga para extendernos en ese tipo de casos, así que vamos a dar más que nada compras, ventas, pagos, cobros y depósitos de las actividades principales de una empresa. Dicho esto, pasamos entonces a lo que es el pasivo. El pasivo también se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente va a agrupar a las deudas y obligaciones que tengo frente a terceros y que tengo que hacerlas disolver, digamos, con un plazo menor a un año. El pasivo no corriente va a ser aquellas que me van a ser exigibles frente a terceros con un plazo mayor a un año. Entonces, dentro del pasivo corriente, nosotros vamos a dar deudas comerciales, deudas impositivas, deudas por sueldos y jornales, deudas financieras a corto plazo. Y en el pasivo no corriente nos vamos a encontrar con las deudas financieras a largo plazo. Ejemplos. Dentro de deudas comerciales vamos a tener la cuenta proveedores. Dentro de la cuenta de deudas impositivas puedo encontrarme con la cuenta impuesto a las ganancias a pagar o con la cuenta impuesto a los ingresos brutos a pagar. Siempre cuando hablamos de pasivo, generalmente las cuentas van a terminar con el a pagar, ¿bien? Entonces, en deudas comerciales, un ejemplo, la cuenta proveedores, o puedo tener también la cuenta documentos a pagar. Ejemplo de deudas impositivas, impuesto a los ingresos brutos a pagar o impuesto a las ganancias a pagar. Dentro de deudas por sueldos y jornales, ahí vamos a poner los sueldos y jornales a pagar de cada mes. Y deudas financieras a corto plazo sería una deuda, por ejemplo, con un préstamo a pagar bancario. Dentro de un ejemplo de deuda financiera a largo plazo sería préstamos a pagar bancaria del banco X cuenta corriente, del banco XX y que sea exigible a más de un año. Entonces, habiendo explicado cuáles son los componentes del activo y cuáles son los componentes del pasivo, podemos culminar diciendo que si nosotros hacemos el activo menos el pasivo, obtenemos el patrimonio neto de la empresa. El patrimonio neto entonces lo definimos como la diferencia entre el activo y el pasivo. Dentro del patrimonio neto hay tres rubros: el capital social, la reserva y los resultados. Nosotros únicamente vamos a desarrollar la cuenta de capital social, que constituye los aportes en dinero y especie que efectúan los socios al constituirse la sociedad. Entonces, capital social es cómo se constituye la empresa. Es la situación al inicio, como les mencionaba cuando hablábamos de la ecuación patrimonial estática. Volviendo a la ecuación patrimonial, decíamos que la ecuación patrimonial estática era el activo igual al pasivo más el patrimonio neto, y que ese patrimonio neto, las ganancias lo incrementaban y las pérdidas lo disminuían. Ejemplo entonces de cuentas de ganancias, vamos a tener venta de mercaderías, intereses ganados, alquileres ganados. Dentro de las cuentas de pérdida, vamos a desarrollar lo que es la cuenta de costo de mercaderías vendidas, alquileres perdidos, intereses perdidos, gasto de luz y teléfono, gastos de librería, sueldos y jornales y viáticos. Y acá hago una relación entre las pérdidas y los pasivos. Cuando veamos después lo que son los asientos contables, yo les puedo decir, se registra la factura de la luz y no les digo cómo se paga. Entonces, lo que yo voy a tener que considerar es que estamos registrando una obligación de pagar la luz. Y acá entonces se van a dar dos contrapartidas. Por un lado, registrar el gasto de luz como pérdida y por otro lado, tendré que mostrar la obligación de pagar esa factura. Entonces intervendría la cuenta gasto de luz y teléfono como pérdida y la cuenta gasto de luz y teléfono a pagar como cuenta de pasivo. Bueno, espero que este PowerPoint les haya servido. Este PowerPoint junto con el apunte de la teoría, donde tienen un manual de cuentas que explica cada una de las cuentas contables, por qué se debita, por qué se acredita y cómo es el saldo. Es fundamental que ustedes
traten de estudiarlo, memorizar el significado de las cuentas y en base a eso vamos a avanzar con los asientos contables.